Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. En este mes de diciembre muchos niños, muchas niñas piden, pues ya sabe, computadoras, teléfonos celulares, sobre todo tabletas, para estar cada vez más conectados. Y hay un tema de agenda fundamental a nivel internacional, que es el de la privacidad. ¿Es posible mantener la privacidad ahora, pues gracias al acceso de todas estas tecnologías? Y este tema pues ha cobrado importancia, relevancia, porque efectivamente no sabemos en muchas ocasiones de qué manera las empresas utilizan nuestros datos. De hecho, hay denuncias en paneles a nivel internacional sobre estos asuntos porque se venden los datos al mejor postor. Y de ahí viene pues muchas de estas promociones que llegan, pues está bien quizá a nosotros como adultos, a las personas mayores, pero también a las niñas y los niños, cuya privacidad es lo que nosotros pretendemos en todo momento proteger. Ahora, la otra posibilidad es pues, que no tengan acceso. Y de eso queremos platicar con Carmen Quijano. Carmen Quijano, fíjese que hizo una tesis recientemente, es ya doctora en Derecho, en la facultad, ¿verdad? De Derecho, la Facultad de Derecho, Carmen Quijano, y dedicaste el tema de la privacidad. Ella es egresada de la Universidad Iberoamericana, estudiaste ahí la licenciatura y después en la Universidad de Nueva York la maestría en Derecho Comparado y trabajas en este buffet pues muy acreditado, muy reconocido, que es el Buffet Quijano, que ha llevado, por cierto, casos muy polémicos y muy interesantes, que no vamos a hablar de estos, sino más bien de este tema justo de la privacidad en Internet. ¿Por qué te llevó a estudiar ya a nivel de doctorado este tema, Carmen? Y bienvenida al programa. Gracias por invitarme. Es una gran oportunidad y un honor estar aquí contigo. Defensor de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de los derechos de la información. La verdad es que me llevó el interés de estudiar la privacidad de Internet es porque algún día escuché que ya no existía la privacidad, que en virtud de las nuevas tecnologías y del Internet ya habíamos renunciado a ese derecho. Y es un derecho fundamental, y es un derecho, como decir, el derecho a la dignidad. Entonces, o sea, yo no puedo entender cómo con el Internet hemos renunciado a ese derecho o ya no se puede respetar ese derecho. Y quise estudiar cómo le íbamos a hacer para respetarlo. Y sí, efectivamente me tomó alrededor de 5 años oficiales y como 7 extraoficiales. No me digas, o sea, 10 años que de investigación. Como 7 de investigación entre el protocolo y la verdad es que tuve la oportunidad de hacerlo en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, con un gran director de tesis, Edgar Corso, y el tema era amplísimo, habría que acotarlo, y sentamos un poco las bases de cómo se puede defender la privacidad en el entorno digital. O sea, no hemos renunciado a la privacidad. La principal conclusión de la tesis es que la privacidad existe y existirá siempre, como el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, pero se tiene que proteger diferente. No podemos hablar de una privacidad como la entendíamos antes, que era como un entorno de defensa solitario, el derecho a ser dejado solo en tu casa, la intimidad. Ya no, todo lo contrario, ahorita es un derecho activo que se requiere de acciones positivas para protegerlo. ¿Y cuáles son? Pues ese control que tiene que tener el ciudadano de qué información se sabe de él y cómo se utiliza en los medios. Entonces ese control es lo difícil, porque en un entorno en donde lo que decías en otros programas, que es ya todos somos difusores de información, o sea, ya todos tenemos en nuestro Le llaman prosumidores, ¿no? Así es. Que nosotros consumimos y creamos contenidos. Así es, a partir de la red 2.0, que es donde nacen las redes sociales, ya la red es participativa y todos somos receptores, pero también difusores de información. O sea, ya no necesitamos una radio, ya no necesitamos un programa de radio para poder crear contenido, y ese contenido en forma masiva e inmediata. Entonces, tenemos un poder bien importante, pero por lo mismo tenemos una responsabilidad también muy importante. Ahora, tú apelas a la responsabilidad de una especie de autorregulación. Así es. Pero a ver, ¿cómo autorregular a los jóvenes o a las niñas o niños que están recibiendo estos equipos y que, pues por más de que a veces les dice uno que no entren a determinadas páginas, buscan el momento, ¿de qué manera? Pues mira, eso es una responsabilidad compartida y yo creo que es mucho de educación. A los padres tenemos la responsabilidad de guiar, los padres, profesores, el gobierno, de capacitar a los niños y a las niñas para el cuidado de su privacidad en Internet, pero también de todos los demás a respetarla. Ahorita que hablabas en la introducción, el derecho de los niños, si hacemos una ponderación en el derecho a informar y el derecho del niño a su intimidad,
siempre cuando hay un conflicto entre ambos derechos, el derecho del niño es superior, y así lo han dicho los tratados internacionales y la propia ley de niños y adolescentes. Entonces, esta clase de información es la que sí les tenemos que decir a nuestros hijos y decirles, existe esta ley y esta ley dice que tu intimidad es primero y que se debe de respetar. O sea, creo que pareciera que el mundo del Internet es un mundo sin reglas, y entonces los jóvenes y a veces los adultos creemos que ahí no pasa nada, con este tema de que la Internet es neutra, entonces aquí no pasa nada. Y entonces yo creo que a los niños poco a poco hay que decirles, no, sí pasa, y ha habido casos en donde los niños son sancionados por llevar a cabo ciertas actitudes en Internet. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos capacitando a los jóvenes, a enseñarles que el Internet es un mundo que sí hay consecuencias, y a protegerse, en fin, y no solo a los jóvenes, sino al entorno, creo que vamos a poder proteger la privacidad. Es una responsabilidad de todos los actores en el ciberespacio. Ahora, pero tú te refieres, insisto, a la autorregulación. ¿Y dónde quedan las autoridades? Por ejemplo, yo veo esta ley de niñas, niños y adolescentes y efectivamente un derecho humano es el derecho a la privacidad y tiene que ver también con la protección de datos, pero hay empresas abusivas que comercializan toda esta información. ¿Qué pasa con ellos y qué autoridad? Bueno, tenemos al INAI, ¿no?, que interviene en esta materia. Pero realmente los casos que tenemos, al menos aquí en México, son poquitos y no sé, en el mundo que lo has estudiado muy bien, que han llegado hasta los tribunales. Sí, son muy pocos y la autorregulación fue hace como 20 años como muy promovida por las empresas, porque decían, para que todo mundo tengamos acceso a Internet, no hay que regularlo, nosotros nos vamos a autorregular y somos los ideales porque conocemos la tecnología y además no queremos sacrificar nuestra reputación, entonces soy el ideal para regular. Sin embargo, la verdad es que no dio resultados. La propia FTC en Estados Unidos ha dicho, la autorregulación no fue exitosa. ¿Por qué? Porque las empresas siempre dicen, estas son mis cánones de conducta, pero nadie vigilaba que de verdad se cumplieran. Y cuando no se cumplían, no eran vinculantes, o sea, no había forma de ejecutarlos. Entonces, una de las conclusiones de la tesis es, de acuerdo con la autorregulación, pero para que sí dé resultado, necesita ser vinculante. Es decir, si una empresa, y además ya no puede ser a opción de la empresa, o sea, no puede ser la empresa la que diga, bueno, opto por esta regulación o no. No, a fuerzas tienes que autorregularte y tus reglamentos de autorregulación los tienes que cumplir, y si no los cumples, yo sí te puedo demandar y el gobierno te puede ejecutar. Es decir, el gobierno puede revisar que cumplas esa autorregulación. Villanueva, que es otro de mis tutores, él dice que es la autorregulación regulada, pero que sea ejecutable, porque si no, no sirve de nada. Si no, ¿sabes qué? Hay estudios en la Universidad de Nueva York que dicen que las empresas lo que hacían era ponían ciertos reglamentos de autorregulación en sus páginas de Internet, pero con un sello de confianza, y la gente, como no puede leer tanto, tiene tantas herramientas en Internet que no puede leerlas todos los avisos de privacidad, es con que vieran un sello de confianza, ya decían, ya, perfecto, pero se hizo un estudio de si existía la autorregulación y si la cumplían, y ninguno la cumplía. Entonces, la verdad es que era una simulación, o sea, la autorregulación ha servido para simular que estamos cumpliendo. Entonces, bueno, lo mismo pasa en los medios en general, lo mismo pasa con las empresas socialmente responsables, el etiquetado, productos sanos, y todo el mundo habla de autorregulación, Facebook, Google, Twitter, y ellas no quieren autorregularse en aras de la libertad de expresión. O de la libertad de expresión comercial, también le llaman. Que está bien, pero entonces esos esquemas que han adoptado de autorregulación tienen que poder ser vinculantes. Y el gobierno sí tendría que tener la posibilidad de revisar que han cumplido. Porque si no, es que tenemos un sinfín de normas de buena conducta y guías y esquemas de todas las empresas y no se cumplen. La UNESCO, creo que en 25 años ha revisado más de 50 declaraciones de buena voluntad de las empresas, y la verdad es que todas dicen transparencia, todas dicen cuidado de la privacidad, todas dicen confianza, pero vivimos rendición de cuentas, pero vivimos otro Internet, otro esquema. Entonces, si queremos que siga siendo un espacio neutro de respeto, donde de verdad sea un lugar donde se potencie lo bueno, sí necesitamos que el Estado de alguna forma vigile y regule, porque si no, el Internet con el que soñaron hace 50 años ya no va a ser el que queríamos, ¿no? Entonces sí necesitamos que las empresas regulen, o puede pasar otra cosa que ya varios autores lo han dicho.
en virtud de que se empieza a ver un mundo sin reglas, los estados empiezan a tener su propio Internet, como China, Rusia, en Asia algunos países. Entonces ya no va a haber un Internet global, sino que va a haber Internet por cada nación porque ya se salió de control. Si queremos proteger ese espacio neutro de conexión, necesitamos asegurar que se respeten los derechos fundamentales. Y para eso tiene que ser el Estado el que tenga la última palabra, ¿no? Palabras aquí fundamentales, siempre que hablemos de Internet, hablemos de derechos fundamentales y de responsabilidad del Estado. Ya casi nos tenemos que ir al corte, Carmen, pero por ejemplo, en el caso de México, ¿qué instituciones del Estado tendrían que tener facultades para regular este asunto? Bueno, principalmente, el INAI en la parte de datos, de protección de datos personales. Y en la parte de privacidad en general, yo creo que todas las instituciones tendrían que fomentar el cumplimiento y en caso de incumplimiento podríamos ir a un juez ordinario a demandar la protección de un derecho fundamental, un juez ordinario o también en la vía de amparo. Es decir, y la verdad es que sí, otra de las cosas. O sea, con base, perdóname, en los propios códigos de autorregulación, es decir, si no se cumple, me amparo porque... Bueno, la verdad es que tenemos no está regulada la privacidad como tal en la Constitución, pero está, dice la Corte, lo ha dicho la Corte, está implícita en el 16 constitucional. Entonces, con base en la garantía establecida en el 16 constitucional, yo puedo demandar que las empresas, los gobiernos y los particulares en general respeten mi derecho a la privacidad. Y hay un sinfín de normas en los códigos penales, en las leyes de niños y adolescentes, en el Código Civil, el derecho al honor, el derecho, la responsabilidad civil, en fin, con todas esas reglas, que es lo que pongo en la tesis. Hago una explicación de todas esas normas de las cuales un mexicano podría hacer valer su derecho a la privacidad en Internet. Bueno, pues de eso vamos a hablar después del corte, de qué manera usted puede protegerse en cuanto a la violación a su privacidad, datos personales. Bueno, pues aquí está una experta, Carmen Quijano, así es que no se vaya. El segundo domingo de diciembre de cada año se celebra el Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la infancia. Las niñas y los niños representan un porcentaje importante de la población mundial. Sin embargo, sabemos poco acerca de lo que les gusta o lo que les preocupa. Esto pese a que la Convención sobre los Derechos de la Infancia, ratificada por casi todos los países del mundo, indica que los menores tienen derecho a expresar sus opiniones en los medios de comunicación y recibir información que sea de su interés. El Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la infancia surgió luego de que Severn Suzuki, una niña canadiense de 12 años, hiciera callar a los líderes del mundo con su discurso en la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en 1992 por la ONU en Río de Janeiro. Estas palabras, que dieron la vuelta al mundo, plantearon la necesidad de escuchar a los pequeños y todo lo que tienen que decir acerca de su entorno. En este contexto, cabe recordar que en nuestro país existen muy pocos programas realizados por niñas y niños, quienes en promedio ven televisión 4 horas 46 minutos al día. De acuerdo con el último estudio, Medios, Niñas, Niños y Adolescentes del Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo que más ve la infancia en nuestro país son programas dramatizados y telenovelas que no son aptas para su edad. Continuamos en Media 20.1. Ya hemos estado retomando estas secciones muy bonitas de Días de Medios, que es para recordar algunos datos históricos. Nos encanta la historia de los medios. Y pues bueno, ahí está también uno de los datos relevantes. Y estamos platicando con Carmen Quijano en relación pues a estas posibilidades. A ver, primero de entrada, ¿qué tanto pueden saber las empresas de nosotros? Yo creo que me refiero a las empresas Google, Twitter, Facebook. Yo creo que el tema es que yo creo que muchísimo, pero no sabemos qué tanto porque hace falta transparencia y rendición de cuentas. Eso es, o sea, con el ánimo de que se proteja la propiedad intelectual de las empresas, los secretos comerciales, no sabemos bien qué algoritmos usan, cómo los usan. Y está bien, yo estoy a favor de que se proteja la propiedad intelectual de las empresas. Sin embargo, sí necesitamos todos entender qué se hace con la información privada de las personas, ¿no? Eso es y no importante. Lo sabemos. No lo sabemos a ciencia cierta. Porque cada que bajamos una aplicación, por ejemplo, de Facebook o de la que sea, WhatsApp, firmamos ahí que no leemos nada
y decimos acepto. Así es, y no hay consentimiento ni libre ni informado, que todas las normas de protección de datos se basan en ese consentimiento libre y informado, pero hay otro estudio también en Estados Unidos que dice que tomaríamos 255 horas en leer los avisos de privacidad de todo lo que consumimos en Internet. En México nadie, no podríamos ver todos los avisos, y en México tampoco los ven. La gente reporta que sí, que le dieron sus avisos de privacidad de Telcel y de las empresas que le proveen el servicio, pero y dicen que sí los entendieron, pero cuando les haces más preguntas, nos damos cuenta que no saben qué es un derecho ARCO, cómo hacerlo valer, o sea, no pueden... ¿Qué es un derecho ARCO, por favor? Es muy importante. Sí, los derechos ARCO son el derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos, y es el derecho que tenemos todos de acceder a nuestra información, la que tienen las empresas nuestras, de cancelarla si no queremos que la usen, de oponernos al uso que le están dando, o de rectificarla, si ya me cambié de casa, si ya me llamo diferente, en fin, lo podría yo rectificar. Eso es en cuanto a los datos que le proporciono a una empresa. Entonces, si no sabemos bien hacer, o sea, tenemos alguna idea, lo conocemos, pero el chiste, o sea, la idea sería que las empresas pudieran transmitir de forma clara y concisa al usuario en general qué se hace, que no tuviéramos esa inseguridad de qué se hace y que el usuario no tuviera que leer 4 páginas de un aviso de privacidad para entender qué se hace con su información. Bueno, tantas horas. O sea, saben a dónde vamos, saben lo que consumimos, nos escuchan. Lo que compramos, nos escuchan ahora con Alexia, ¿no? Alexa, sí. Alexa, perdón. Sí. Ya me estoy acordando aquí de nuestra asistente aquí de producción, Alexia, no, pero es Alexa, o OK Google, ¿no? Así es. Que también le damos indicaciones, ¿no? Saben nuestras preferencias. Conocen nuestras amistades. Y bueno, y lo que las empresas argumentan, y es verdad, es que eso es inteligencia artificial, que no es que esté una persona detrás de... Claro. Sin embargo... Procesan toda esa información. Hay gente que tiene acceso, que si quisieran tendrían acceso. Yo después de hacer la tesis siempre a los alumnos de las clases de privacidad les digo que es como si en una casa, en la era digital, ya no tenemos bardas. Cualquiera podría entrar a mi casa. Sin embargo, eso no significa que tenga el derecho de entrar a mi casa. O sea, mi casa es mi casa, no pueden entrar, así es mi privacidad. Tecnológicamente, no solo las empresas, casi cualquiera que tenga mínimos conocimientos de tecnología, por eso los hackers, podrían entrar fácilmente. Y yo, si no tengo conocimientos de tecnología, mi celular está más que abierto a la posibilidad de que cualquier hacker entrara. Sin embargo, eso no le da el derecho a hacerlo. Y entonces ahí donde los abogados y todo el entorno jurídico tenemos un reto, sancionar, no solo educar, sino sancionar, y sancionar con lo que le llamamos daños punitivos y ejemplificativos, para que la gente deje de hacer los actos ilícitos. Es decir, si tú le dices a un niño, fíjate que acaban de meter que eso sucedió en España, acaban de meter a la cárcel a unos chavos que tenían un canal de YouTube que era puro discurso de odio, bullying, etcétera, y los metieron a la cárcel por tener 2 años, por tener ese portal o ese ¿Y eran canal. menores de edad? Eran menores de edad, eran adolescentes. Entonces, habría que estudiar bien cómo estuvo el caso en España, pero ya está por todas las redes, ya se hizo viral y todo. Qué bueno, ¿por qué? Porque entonces los niños dicen, cuidado, ya no puedo hacer, y es otra vez esa responsabilidad compartida que tiene que haber en el entorno. Entonces, la parte del daño ejemplificativo, o sea, de la indemnización ejemplificativa es muy importante, porque los jóvenes empiezan a dar cuenta que sí hay consecuencias en Internet, que no pueden hacer lo que sea, ¿no? O podemos hacer, no nada más desde jóvenes, los adultos también. Ahora, a lo largo de tu investigación seguro consultaste muchos estudios que le han preguntado a la gente si realmente le importa su privacidad. Sí. ¿Y sí le importa? Sí. ¿Sí, de verdad? De verdad. Pero si la gente comparte su vida privada, selfies por aquí, por allá, les encanta decir dónde están, y más si están de vacaciones, lo que compran, lo que... ¿Sabes qué? La gran mayoría de esa gente no tiene idea al alcance del hecho de compartir esa información. Sienten que están compartiéndola en un entorno no tan abierto y no dimensionan que esa información, al irse transmitiendo de amigo en amigo o de like en like, se puede descontextualizar. Y entonces ya tú pensabas que estaba dirigida a cierto grupo y de repente te das cuenta, pero ya cuando te causó el daño,
que el hecho de que tú publicaste un video, el efecto fue totalmente contrario. Si tú le preguntas a un niño que ha sufrido un daño en internet, oye, ¿te imaginaste que ibas a hacer? Nunca. O sea, yo pensé que este video se lo estaba mandando a mi novia o a mi novio o a mi amigo y que no iba a salir de ahí. Nunca dimensionan bien el efecto. Entonces, por eso dicen que confían en su privacidad y el 47% de la gente cree que la información que publica en redes y en sus dispositivos es privada, porque lo hacen en grupos cerrados. Hay otro estudio que dice un americano que entonces la privacidad la vamos a tener que analizar desde el punto de la expectativa de confianza. O sea, si yo la circulé en un grupo de WhatsApp, entonces quiero pensar que tengo confianza solo con esos grupos de WhatsApp. Entonces, un miembro de ese grupo, si recibo esa información, yo no la puedo reenviar a otro sin tener el consentimiento. No lo voy a pedir siempre, pero cuando menos tengo que analizar qué creo que hubiera dicho la persona que puso la información. Creo que le hubiera gustado que la publique. Si es una persona que todos los días publica información de sus hijos en redes, seguramente no le importaría que yo la publique. Pero si es una persona que generalmente no publica nada, que de repente con ciertas personas, entonces yo tengo que respetar esa expectativa de confianza del emisor de la información. Por eso yo ahora defino la privacidad en internet. Si la definiera, yo diría que es analizar si la persona que emitió la información quiere compartirla. Si quiere compartirla, entonces la comparto, si no, no. Es decir, yo tengo que analizar si voy a publicar o no la información, hasta dónde quiere que llegue, y también voy a analizar la información de los demás. Ese es como parte de los protocolos que hay que tener ahora en relación a los demás. Se nos está terminando el tiempo, Carmen, pero justo la pregunta con la que terminamos el primer bloque es: si yo me entero que alguien está haciendo un uso incorrecto, inadecuado, ilegal de mi información, ¿qué tendría yo que hacer? Depende quién es esa persona, depende si es el Estado, si es una empresa o si es un particular, privado, así que no es una empresa, ¿no? Si es el Estado, pues está la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los sujetos obligados, y están también ciertas garantías como la inviolabilidad de las comunicaciones, que está también en el 16 constitucional, y entonces tengo el amparo y tengo los recursos de la propia Ley de Datos Personales. Si es una empresa privada, también depende de qué información. Si es información que yo le di porque estoy contratando un servicio o estoy haciendo uso de su tecnología, también está la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares. Sin embargo, esa ley no aplica para la información de contenido en los medios de comunicación. No es lo mismo que siempre también este ejemplo es muy ilustrativo. La Ley de Protección de Datos aplica, por ejemplo, si yo le doy a Proceso mis datos para que me facture mi semanario, entonces esa información que yo le doy a esa empresa está protegida por la ley. Sin embargo, si hacen un artículo sobre mí en Proceso, eso no está regulado por la ley. Eso es el derecho a la privacidad en general, y está regulado por el derecho de réplica, por el 16 constitucional, y ahí sí se hace una ponderación entre si la información es de índole noticioso, de interés general, de orden público, o si no. Y cuando se trata de información de menores, prevalece el derecho a la intimidad de los menores. Y si es entre particulares, pues está el daño moral del 1916 del Código Civil. Y también con base, yo puedo demandar ante un juez ordinario la protección de la justicia porque alguien me esté haciendo un daño, si es un par, pues a través de redes sociales, con base en el 16 constitucional, con base en la Ley de Niños y Adolescentes, con base en el Código Penal si se tratara de un delito, o el Código Civil. En fin, puedo ir ante un juez ordinario o puedo usar las leyes de protección de datos cuando se trate de la materia de protección de datos, que es lo que te digo, si yo doy información a alguien para un servicio. Pero entre pares es el derecho a la privacidad del 16 y es un juicio ante un juez ordinario de daño moral. Esto es, por ejemplo, cuando uno envía fotografías, como le llaman, íntimas, ¿no? O muy personales, y después esa persona, independientemente de la relación que se tenga con ella, las publica, las hace Así es. Pues visibles para todos. Y ahí el esquema de responsabilidad tiene que cambiar porque es responsable el que las publica sin consentimiento del titular de la información, pero también el que la reenvía, el que la difunde. Y si el que la difunde tiene muchísimos followers y es una persona pública de alguna forma,
tiene más responsabilidad que el que si la difunde es cualquier persona que no tiene followers en internet. Entonces, ese tipo de responsabilidad se va a ir generando en el derecho, se va a tener que ir modificando porque no puede ser la misma. Y también no es lo mismo la responsabilidad de un buscador. Ahí existe lo que le llamamos el derecho al olvido, que no está todavía regulado en México. Y pero que es todo un tema, es todo un tema de un programa, ¿no? El derecho al olvido, exactamente. Pero se puede ejercer también. Exacto, pero existe. Sí, pero existe y se claro. puede, y ese es un derecho ante el buscador, ante básicamente Google o uno similar que fuera Mozilla o alguno similar. Y es nada más por el efecto multiplicador que tiene el que aparezca tu nombre en primera línea en la búsqueda. Que puede ser una noticia falsa, por ejemplo, y que sigue apareciendo, porque, pues bueno, en internet solo se queda. Ese es uno, en internet yo le digo que es sin retorno. Sí. Todo es rastreable. Entonces, por eso el derecho tiene que evolucionar. No, bueno, y finalmente, en el minuto que nos queda, Carmen, niñas y niños, porque también allá hay delitos. Sí. Es decir, hay muchos embaucadores que pues toman la inocencia de niñas, niños, totalmente. Adolescentes, obtienen información, fotografías, imágenes, y ahí lo vemos, ¿no? En algunos de los negocios, pues, que son, pues también es un delito. Hay que delito. tener mucho cuidado de no subir fotos de menores de edad así públicamente. Si lo haces en un grupo privado, está bien, pero, y otra vez los videojuegos, que era con lo que empezaste, hay que tener mucho cuidado de las cámaras, y porque hay cámaras y las fotos que suben a internet no sabes dónde pueden acabar si las haces en forma pública. Hay que mandarlo en grupos cerrados, en contextos de confianza, porque no es que no uses internet, pero que no lo hagas en un Facebook con un perfil público. Y sí, ya se reformó el Código Penal Federal y hay un delito para eso, para ese caso exactamente, donde hay acoso cibernético a los niños o uso de información personal en las redes y que les cause un daño. Ahora donde tenemos que trabajar es cómo perseguir el delito, porque ya el delito ya está, sin embargo perseguirlo es muy difícil porque la gente se esconde atrás de una cuenta de Instagram y se puede bajar la cuenta de Instagram, pero mañana crean otra y siguen acosando y las empresas, por más que hacen un esfuerzo por bajar las cuentas, pues es muy difícil darle seguimiento. Entonces, sí cooperan muchísimo con las autoridades, pero necesitamos también actualizar las herramientas de protección. Es todo un reto. Las herramientas tecnológicas, como usted se da cuenta, también legales. Así es. Pero bien, nos dice Carmen, la autorregulación es fundamental en esto de, ¿qué decías, tu premisa? Lo que no quieres, ¿cómo iba? Sí, que la privacidad en internet es el respeto a la información ajena y pensar si el titular de la información quisiera compartirla o no. Si quisiera compartirla, la comparto, y si no, la mantengo en privado. Pues ahí está la recomendación, ese es el tip. Creo que es muy importante considerarlo, y más en estas épocas en que se sigue expandiendo pues la venta de teléfonos celulares y el acceso pues a la privacidad. A la privacidad. Pues así es. Queda pues de alguna manera pues vulnerable en ciertos momentos, ¿no? Así es. Bueno, así es. pues muchísimas gracias Carmen Quijano. Gracias, es un honor recibirte aquí en Media 20.1 y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.